gamers, ¿cómo estamos? Esto es James and Chill y estamos en un nuevo vídeo en el abismo de la 5.6. Es muy fácil y ahora vendrán los haters. ¡Señor de la pantalla, es que usted es un ballena, miñi miñi! No, iba a matizar. Es muy fácil para la gente que entienda las mecánicas que te está pidiendo el propio abismo y además si tienes los personajes concretos. Por dos cosas muy sencillas. En la segunda mitad literalmente hay 3 enemigos, 2 de ellos los conocéis, son los Ditos que requieren multihits, requieren puntos, o sea, requieren golpearse con daño noctámbulo de Natlan, requieren, ya sabéis que Fischl, por ejemplo, que hace una cantidad increíble de multihits se los baje, y además está el nuevo boss que tienes que bajarle 2 barras enteras de multihits de Pyro. Si entiendes esto, y ahora hablo de los equipos correspondientes, te deja libre la primera mitad para prácticamente cualquier equipo, y además son enemigos que se pueden congelar, y además son enemigos que reciben daño menos de físico de cualquier fuente. No hay limitaciones en la primera mitad. Pero hay 2 bendiciones en el abismo que te van a delimitar muchísimo y ayudar a que te lo revientes si las entiendes, que son en la primera mitad 75% de bono de daño crío y en la segunda mitad bono de daño dendro, lo mismo, que está aquí además en pantalla. Con lo cual, si entendéis esto y jugáis un quemadura abajo, principalmente de Kinix, porque viene su banner, pero cualquier quemadura normal, y arriba un permafrost, ya que Scofire vino hace poco y muchos main Ayaka y Grizzly acaban de salir de entre las sombras y han recuperado esa hegemonía del permafrost, lo tendréis muy fácil. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Recordad que una vez al día, solo por comentar, dar like y suscribirse con campanita, entráis en el sorteo de una bendición lunar, solo por hacer eso, gratis, que además ahora ya sabéis que viene la época más difícil con los 57 deseos para los free to play. Y recordad venir a los directos porque estamos planteando un reto que se va a conseguir de sortear 57 bendiciones lunares a modo de compensar los 57 deseos de la versión. Y aprovechéis que estáis comiendo, bienvenidos invitados a los directos y vamos con el abismo nuevo de la 5.6. Pues bien, primera mitad, que esto es importante y más o menos he explicado ya los equipos si los entendéis, pero al final os doy un tip mucho mejor aún para los equipos y el abismo. En la primera mitad está el eremita hechizarrocas. Resumen, el señor del cocodrilo, que si le echa al cocodrilo, el señor se queda mirando al suelo y le podéis partir la... Resumen, es fácil y se puede congelar. El cocodrilo también se puede congelar, pero la cuestión interesante de la primera mitad, además de también poder jugar, por ejemplo, un Nubilet Permafrost perfectamente, a quien le guste Nubilet y lo tenga, es que, como digo, en la primera mitad, menos físico, porque hay un montón de guardianes de las ruinas y está la maquinaria eterna, el cubo gigante que conocéis, se puede jugar cualquier equipo, menos mal, hasta los Blooms, por ejemplo, aunque hay enemigos que se mueven, pero hasta los Blooms de Nilou, que hace mucho que no se jugaban, también se pueden jugar. Entonces, el eremita, fácil, tiene mucha vida, pero fácil, lo conocéis. Y luego nos traen 2 leyendas locales de Fontaine, que son los 2 soldados Fatui, pero una cantidad de vida espectacular. Son 2 iguales que nos hacen un montón de torbellinos a Nemo, nos expulsan y nos empujan, y además nos meten pacto vital, y si no lo curamos empieza a bajarnos la vida y ellos se curan. Esto lo recordaréis porque también ha venido otros abismos. Y aparte, el resumen de estos señores es que se mueven mucho, es decir, el daño dirigido en esta sala va a venir exageradamente bien, entre ello el permafrost para que no se muevan, o el hyperbloom, Yelan, Furina, que tiene daño dirigido con la IA de los animalitos, etc. Si entendéis esto, es muy fácil. Segunda mitad, el Magma Dragón Candente, increíble los nombres. Este es el nuevo boss que sabéis que tenéis que bajarle 2 circulitos de multihits Pyro, pero es que además este señor, si le dais con algún hit hidro o crío, la barra, en vez de subir para poder hacer la mecánica, baja, es decir, va al contrario y os perjudica, con lo cual en la segunda mitad no vale jugar el equipo de Kinich, Furina, Mabuika, Bennett, aunque haya quemaduras, hay que jugar puramente quemaduras u otra clase de equipos que lleven al menos 2 piros, uno en campo y uno fuera del campo, es decir, una Mabuika y fuera del campo una Xiangling, una especie de monopiro, o bien las sobrecargas tanto de Varesa como sobrecargas convencionales, aunque en este caso recomendaría jugar sobrecargas de carry Pyro, no sobrecargas de Varesa, aunque el sobrecarga de Varesa no está nada mal en la segunda mitad si lo tenéis bien armado, pero principalmente el truco es jugar carry Pyro, un soporte fuera Pyro y luego combinaciones de equipos que vayan con esto, monopiros, los míticos sobrecarga que expliqué muchísimo,
el equipo de quemadura, que los multi-hits de quemadura cuentan como piro. Y este señor, si tenéis equipos sumamente flojitos, porque estáis en early, si conseguís bajar el escudo a multi-hits piro, entendiendo esta mecánica, tendrá una fase en la que literalmente lo vais a poder one-shotear porque se queda tirado en el suelo, no hace nada, bajan su resistencia y sus defensas y le podéis meter un montón de daño. Esta es la parte fácil si se entiende. 12-2. En mi opinión, el típico piso de descanso que todos conocemos. En el 12-2 primera mitad es un problemilla porque hay 3 waves y esto es lo que suele retrasar a muchos jugadores. Primera wave, 2 mecha rastreador, los perritos robots de Fontaine. No tienen mecánicas difíciles, simplemente se eliminan en una rotación de cualquier equipo. Mecha prospector, Neuma también, si tenéis Neuma además beneficia mucho, pero vamos, otro enemigo que no tiene mecánicas difíciles, lo vais a one-shotear. Pero el problema del tiempo y la energía en tirar ultis que gastas en 2 waves hace que cuando llegue la maquinaria eterna, que es la primera mitad del 12-2, y es un boss muy grande y con mucha vida, quizá llegáis sin ultis y os cuesta. Ya sabéis, se le baja la barra hasta el 25% de vida, invoca los cubos, tenéis que ver de los cubos cuál es el que tiene una luz y un aro alrededor distinto. Ahí puede haber un gacha en el que salga tanto el cangrejo, que es el que recomiendo reiniciar la sala porque tiene más resistencia si se pone un escudo y no le pegáis, como si sale, por ejemplo, la pequeña medusa que se echa hacia atrás y os deja al lado justo del núcleo de la maquinaria una vez la derrotéis, lo derrotáis y destrozáis la maquinaria. Fácil, la maquinaria la conocéis. Para los nuevos se puede ir a practicar a mundo abierto, pero básicamente la mecánica es la de que baje la vida. Y luego la segunda mitad es la que dije que considero fácil y aquí es el piso de descanso para el siguiente. Hay 2 miniditos, es decir, no el boss de mundo, sino los que son enemigos normales. Y básicamente salen uno detrás de otro, es wave. Y aquí la dificultad también la conocéis. Tiene esta barra blanca que debéis llenar tanto con multi-hits elementales de forma general. Aquí os expliqué que Fischl es espectacularmente útil por la cantidad de hits que hace. Los equipos de sobrecarga en general también. El daño noctámbulo de personajes de Natlan también, es decir, la propia Mabuika, Shilonen, Citlali, pero principalmente hemos hablado de mucho piro, con lo cual Mabuika. Mabuika en la segunda mitad es un personaje que quien lo tenga, espero que no haya muchas cuentas si no la tengan, va a dar literalmente un free protogemas en la segunda mitad. Bajáis la barra, se quedan los enemigos expuestos y una vez ya están expuestos la vida le baja muy rápido. Por supuesto, el daño de quemadura, que también son multi-hits que bajan la barra, y Kimmich, que viene en el banner concretamente, es el modo fácil de la segunda mitad para quien tenga Kimmich. Así que fácil. Y ahora el 12-3, el que más dificultad puede llegar a tener en mi opinión, pero entendiéndolo y seguramente el Dito, el boss Dito, ya lo conocéis, ya sabéis de qué va la historia. Primer enemigo, Demoledor de las Ruinas, un guardián de los gigantes de Espina Dragón. Cae, se puede congelar, es fácil y creo que es, digamos, el enemigo que te va a dar incluso las ultis para luego entrar con la manifestación Guayop. Recordar cuando el Demoledor de las Ruinas tenga poca vida, empezar a castear las ultis para que cuando aparezca la manifestación Guayop, que os roba toda la energía, ya tengáis todas las ultis tiradas para simplemente hacerle daño. 2 mecánicas. 1. Si os roba la energía y se le pone el escudo blanco, si le pegáis con Nubilet, con Arlequino, con personajes que tengan mucho daño elemental sin depender de su ulti, le vais a bajar muy rápido el escudo. Con Kimmich incluso, que Kimmich es mejor para la segunda mitad. Pero el segundo truco es que si lo congeláis, no le da tiempo a hacer la fase de robaros ultis y desaparece antes de que se pueda descongelar. De hecho, el gameplay, que es el que hice con Ayaka Permafrost arriba, pues ahí está. Y el Dito, el famoso Dito. Este Dito, si no le termináis de bajar la barra blanca, hace una explosión que no te one-shotea a un personaje, pero te quita el 80% de vida y le deja una dot de otro hit de daño que salta más adelante al personaje que cambies o al mismo personaje si se queda en campo y no te das cuenta y de repente se te pone un personaje. Editores, ya sabéis que la palabra me lo quitáis. ¿Y cómo baja este señor? Quemadura, Kimmich quemadura por los multi-hits tanto de daño noctámbulo con normales, un sobrecarga, una Fischl, un monopiro con un montón de hits también y sobre todo daño noctámbulo. Así que ¿quién tiene daño noctámbulo y puede jugar tanto sobrecarga como quemadura? Mabuika. Si podéis jugar una especie de Kimmich Mabuika soporte o un Mabuika carry con Fischl y Xianglin fuera del campo y combinaciones de este estilo, vais a tener el modo fácil. Y ahora sí, en el final, ¿qué os recomiendo realmente? Los 2 equipos más sencillos para pasar la primera mitad son los Permafrost, tanto de Carry y Crio como Ayaka y Urisli, como una combinación de full personajes como Furina, Yelan, ya que en la segunda mitad no puedes literalmente jugar hidro por lo que os conté del señor este volcán de piedra.
Entonces arriba cualquier combinación de Yelan Furina, que la tendréis libre, o Shinkyu Furina, Escofire y otro soporte de crío, el que sea que tengáis, incluso una Rosaria 4 estrellas, la primera mitad va a volar. O sea, combinaciones de… Y luego los best serían el equipo Ayaka, quien juegue Ayaka, o incluso el equipo de Neuvillette Permafrost, que desde que salió Escofire mucha gente lo está jugando y es muy cómodo. Y de hecho Citlali no está nada mal arriba. Tener mucho cuidado porque si veis Citlali abajo, que tampoco está mal, no tiréis ni la elemental ni la ulti contra el 12-1 primera mitad, porque ese boss que os dije, el señor del volcán, le reducís la barrita roja si le pegáis con crío y os perjudica. Entonces, arriba Neuvillette Permafrost, Ayaka Permafrost o cualquier equipo que sea vuestro mejor equipo que os sobre en la primera mitad. Y en la segunda mitad os recomendaría 3 combinaciones principales de equipos. Fischl os diría que sea algo, si tenéis construido una Fischl 100%, un carry Pyro prácticamente 100% a menos que metáis un Kinnich, un soporte Pyro, es decir, la Xiangling que quede libre, es decir, el carry Pyro que os guste, pues Arlequino, Mavuika, Jutao. No os recomendaría Gaming porque primero no vaporiza ni derrite y segundo hace muy pocos hits, con lo cual Gaming en este abismo, nanay. Quizás en la primera mitad sí, pero en la segunda no. Y después de un carry Pyro y un soporte Pyro fuera del campo como Xiangling o lo que sea que pueda hacer multihits fuera del campo como el propio viajero Pyro, pues eso, una Fischl para complementar, para hacer sobrecargas y Chebrus, una Emily para hacer quemaduras, es decir, quemaduras, sobrecargas, monopiros y multihits con daño noctámbulo, es decir, Kinnich, Mavuika principalmente para bajar los escudos del 12-2 y 12-3, la barrita blanca hay que llenarla y los enemigos se quedan vulnerables. Poquito más, este es todo el nuevo abismo de la 5.6, espero que lo hagáis muy fácil y si entendéis todo esto sí es fácil, pero habrá cuentas que se les complique por la cantidad de vida y los problemillas de los escudos y las mecánicas, pero siento personalmente que sí es de los más fáciles que ha habido en todo el año de Natlan, creo yo. Un poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi y chaito.